Vamos a la revista de prensa con Marta Moya en Directo América. Marta, un saludo para usted. Buenos días. Hola Ángela, buenos días. Bien, vamos con nuestro repaso que como en las últimas semanas no ha sido nada amable y vamos a abrir con los titulares de los medios occidentales después del bombardeo israelí en el campo de refugiados de Jabalia en la Franja de Gaza. Sí, Ángela, vamos a destacar 5 portadas de la prensa occidental con distintos titulares. Vamos a empezar con el británico The Guardian, que este día titula Cementerio para niños, ataques aéreos matan a decenas de personas en un campo de refugiados de Gaza. En el pie de foto de esa fotografía demasiado gráfica vemos a centenares de personas buscando a posibles supervivientes después del ataque israelí. Por otra parte, hemos destacado Il Corriere della Sera, periódico italiano, que titula Gaza, bombas y enfrentamientos entre casas. Dice este periódico italiano que el objetivo de Israel fue el campo de refugiados de Jabalia y que Israel dice asimismo que era una base de los terroristas de Hamas. Por su parte, también en otro de los subtítulos dice esta portada italiana que Hamas va a liberar a rehenes extranjeros en las próximas horas. Por otra parte, hemos destacado también la portada del New York Post, esta publicación muy conservadora en Estados Unidos, que dice: un misil mata al líder de Hamas y a refugiados. Por otra parte, el New York Times, mucho más progresista o a la izquierda, titula Misil mortal en un área densamente poblada mientras Israel apunta a Hamas. 2 subtítulos en esta portada. Por una parte, dice que la gran misión de Israel es aplastar a los enemigos y salvar a los rehenes. Y por otra parte, dice el New York Times, se teme que en Gaza haya decenas de muertos mientras la franja se encamina hacia el abismo. Por último, hemos destacado la portada del brasileño O Globo, que se ve en imagen a esas 4 personas, 2 de ellos niños, y observando esa imagen de lo que queda de la devastación en el campo de refugiados de Jabalia, y titula O Globo: la ofensiva de Israel sobre el campo de refugiados mata al líder de Hamas y también a civiles. Marta, en relación a este suceso, un portavoz del Ejército de Israel dijo ayer en la CNN que la muerte de civiles era una tragedia de guerra. Así es, unas palabras para muchos probablemente muy poco afortunadas. Ayer se entrevistó este portavoz del Ejército israelí, Richard Hersh, con el periodista de la CNN, Wolf Blitzer, y afirma, ¿no?, que sabía Israel que había civiles allí en el campo de refugiados, que era una tragedia de guerra, pero que su principal objetivo era terminar con este líder de Hamas. Escuchemos. Pero ustedes sabían que había muchos refugiados, muchos civiles inocentes, hombres, mujeres y niños en ese campo de refugiados, ¿no? Esa es la tragedia de la guerra, Wolf. Como sabe, hemos estado diciendo durante días que se fueran al sur. Los civiles que no estén involucrados con Hamas, que se vayan al sur. Solo para tener las cosas más claras, sabían que había civiles allí, sabían que había refugiados, pero decidieron aún así lanzar la bomba en ese campo de refugiados para intentar matar a ese comandante de Hamas. Lo puedo confirmar, sí. Habrá más actualizaciones, pero sí, sabemos que lo matamos. Pues mire, Marta, los hechos hablan por sí mismos y aquí nosotros traemos muy bien retratadas las diferentes posturas que hay alrededor del tema en los medios occidentales. Ahora, en los medios regionales también hay reportes sobre este nuevo bombardeo israelí. Por supuesto, Ángela, nuestra tarea es reportar desde diferentes ángulos lo que ocurre, y ahora destacamos una portada israelí, concretamente del Jerusalem Post, en la que, hablando de este mismo tema, no hace referencia, por supuesto, a los civiles gazatíes en el campo de refugiados de Jabalia, y dice que el ejército israelí tomó el mando del bastión militar de Hamas en esa ciudad, en Jabalia. En la información dice que el ejército israelí acabó con 50 terroristas, y esto es textual, entre los que se encontraban Ibrahim Biari, quien aseguran que era un alto comandante del grupo islamista. Además, dicen que destruyeron túneles, pozos, armas y equipo militar de Hamas. Y después dice el reporte que el hospital indonesio de Gaza informó a Al Jazeera de que 50 palestinos murieron en ese ataque, pero no sabemos si en esta información esos 50 terroristas de los que habla el Jerusalem Post se refieren a los 50 civiles gazatíes. Por otra parte, el National News, este periódico de Emiratos Árabes Unidos, nos destaca un poco la importancia del campo de refugiados de Jabalia, un campo fundado en el 1948, donde viven hacinadas más de 100.000 personas en poco más de 1 kilómetro cuadrado. Se establecieron entonces, en el 48,
35.000 personas de lo que ahora es de los pueblos, de lo que ahora es el sur de Israel, y dice que puede haber un infrarreporte de la gente que vive allí. La gente vive, como decimos, hacinada, y se tuvieron que construir viviendas sobre cimientos endebles y con recursos limitados. La ONU gestiona allí 26 escuelas y 2 centros sociales, pero desde hace años tuvo que mermar su actividad por la falta de financiación internacional. Bueno, Marta, veíamos esta mañana, si problematizamos un poco el tema, las comparaciones entre conflictos que, bueno, pueden ser odiosas, pero en 2 años casi de guerra en Ucrania llevamos 10.000 civiles fallecidos y en poco menos de un mes de guerra entre Hamas e Israel llevamos ya 8.000 personas del lado palestino fallecidas, más de 1.000 del lado de Israel. Así que, bueno, hay que hacer cuentas. Y con una respuesta de la comunidad internacional muy dispar. Muchísimo, Marta. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Hay más noticias. Financial Times nos trae un análisis sobre las claves de cómo lucha el grupo Hamas. Y el Wall Street Journal, por su parte, dice que la CIA asume responsabilidad por no prever el ataque contra Israel. Así es, Ángela. El grupo Hamas, según dice el Financial Times, se ha fortalecido desde 2008-2009, cuando ya empezó su primera operación militar terrestre contra Israel. Ya entonces las brigadas Al-Qassam tenían a 16.000 combatientes y 2.000 tropas de combate, unos números que, según la inteligencia israelí, se han multiplicado exponencialmente en los últimos años. Hamas ha sido entrenado militarmente por la élite de la Guardia Revolucionaria de Irán y también por su fiel aliado Hezbollah en el Líbano. Destaca también esta publicación del Financial Times que también Hamas ha construido una amplia red de túneles de unos 400 kilómetros, unos túneles que Israel llama el Metro de Gaza. Un alto líder político de Hamas exiliado dice al Financial Times: podemos afrontar una guerra urbana más fácilmente que una guerra aérea. Cabe esperar emboscadas, ataques rápidos y bombas camufladas estas semanas, y con operaciones híbridas y convencionales. Eso dice el Financial Times. Por otra parte, el Wall Street Journal dice que la CIA dejó de espiar a Hamas después de los ataques del 11S en Estados Unidos y que subcontrató la recopilación de inteligencia a Israel. Por su parte, dice la CIA que también asume parte de la responsabilidad por no prever los ataques de Hamas el 7 de octubre y dice que ahora, sobre todo, asume esa responsabilidad porque han muerto al menos 30 estadounidenses y hay al menos 10 desaparecidos. Mañana continuaremos con la discusión, Marta. Muchísimas gracias. Gracias, Ángela.